Actualmente Siria, Líbano, Palestina y Jordania. Por lo tanto, lo que vemos aquí es una carta, un pasaporte real del sultán, autorizando que los migrantes, que este migrante árabe en particular pudiese viajar y pudiera de forma legal salir del país. Es extremadamente raro encontrarlo. De hecho, van a ser muy pocos los casos que podemos contabilizar en el Cono Sur, en donde van a llegar migrantes a Chile con todos los papeles. Por lo tanto, no van a tener pasaporte, no van a tener documentación, van a tener una serie de problemas. Por otro lado, en términos de la migración o los problemas de la migración propiamente tal en la sociedad de llegada, tenemos problemas metodológicos. Uno de los grandes problemas metodológicos es que a principios del siglo XX se está discutiendo cómo mejorar la raza chilena. Y por lo tanto, las discusiones en el Parlamento, por una parte, que se están dando fuertemente sobre la primera ley de educación pública, pero también en torno a cómo industrializar Chile, entorpecen un proceso de inmigración que está siendo encauzado por el Ministerio de Colonización, que trata de traer contingentes del sur de Alemania, del norte de Italia, de Inglaterra, no españoles, porque no se porque estaban, entre comillas, mezclados con árabes por Granada y Andalucía. Por lo tanto, se trata de traer esta población blanca a Chile para mejorar la raza y, por lo tanto, que tuviera las características biológicas racistas que pudiesen mejorar el industrializar. Entonces, lógicamente, la población tanto asiática como la población del Magreb, del Mashriq, se va a ver como una migración que va a entorpecer este proyecto nacional. Por lo tanto, y como lo dice Barsaid, el oriental o el árabe, en realidad lo que se va a hacer es que se va a construir, se construye a este personaje y se le va a dotar de ciertas características. Ese problema es un problema metodológico, en tanto que en Chile, una de las fuentes primarias que nosotros tenemos para poder saber cuál es el contingente con todos los problemas que puede tener un censo, es que el censo técnicamente está cruzado con un orientalismo. Y aquí yo les presento un muy claro ejemplo, en donde esto es el censo de 1907, si mal no recuerdo, particularmente en detalle la provincia de Aconcagua. Entonces está cada uno de los departamentos, San Felipe, Peto, Alcalá, Ligua, Putará y los Andes, y lógicamente yo hago el desglose en términos de árabes, en este caso turcos, hasta 1924 se los categorizan como turcos, y aquí tenemos por nacionalidad, en las zonas urbanas, en las zonas rurales, por hombre y por mujeres. Estas personas fueron censadas, entonces tenemos que por lo menos tenemos 58 turcos árabes, en particular en la zona de Aconcagua. Pero si uno inmediatamente revisa los datos del mismo censo, el desglose del mismo año, en torno a cuántos musulmanes existen en la zona, van a ser exactamente el mismo desglose. Y por lo tanto, lo que tenemos aquí es un claro ejemplo de orientalismo, en tanto que se está contabilizando una población y no se le está preguntando su confesión religiosa, sino que inmediatamente se le ve como turco, se le ve como árabe, entonces ese tipo es musulmán. Y por lo tanto, en el censo tenemos uno de los grandes problemas, es que no sabemos técnicamente cuántos musulmanes realmente existieron. Porque en los censos de los años 20 y los años 30, cuando ya va a haber una segunda generación de árabes y los árabes puedan responder en lengua castellana o en chileno, que son de una confesión en particular religiosa, se da vuelta inmediatamente a tablas estadísticas y comprendemos que la gran migración árabe es cristiana, ortodoxa, y que en realidad los musulmanes son un 5%. Entonces, técnicamente, la construcción del Estado de este oriental es un oriental musulmán. Y eso afecta
todas las evidencias o todas las fuentes primarias que el Estado está, entre comillas, dejando huella. Y por lo tanto, técnicamente, aunque son valiosas, tenemos que reconstruirlas en términos de orientalismo. Por otro lado, otra de los grandes problemas metodológicos tiene que ver con que en 1925, como ustedes muy bien saben, se cambia la Constitución y por lo tanto uno de los grandes cambios constitucionales tiene que ver con el artículo en torno a cómo lograr la nacionalidad, cómo nacionalizarse o cómo naturalizarse, que era la idea. Anterior a 1900, particularmente con la ley de 1874, se produce un proceso de gubernamentalización de la nacionalización. ¿Esto qué quiere decir? De que ahora el Estado ya no acepta que cualquiera sea chileno, sino que tiene que cumplir con ciertas normas. Y por lo tanto, para naturalizarse como chileno, los inmigrantes árabes ya no tenían que solamente ir donde el alcalde y decir quiero ser chileno, sino ahora tienen que enviar un folio con enorme cantidad de información al Ministerio del Interior para que el presidente, en este caso el ministro del Interior, pueda firmar un decreto supremo para lograr la nacionalización. Por lo tanto, lo que tenemos es que en las fuentes estatales una enorme cantidad de cartas de naturalización. ¿Cuál es el problema? Ninguna está catalogada. Por lo tanto, en el Ministerio del Interior uno puede encontrar una carta de naturalización seguida por un parte médico, seguida porque en una ciudad X se murió un caballo y se necesita comprar un caballo, posteriormente un folio que dice que alguien necesita, por ejemplo, una licencia médica, después otra carta de naturalización de un, no sé, de un español, y después, entonces hay que bucear en los archivos de la administración pública para encontrar la carta de naturalización. ¿Qué encontramos dentro de la carta de naturalización? De nuevo, un orientalismo completo y absolutamente definido, en términos que todos y cada uno de los árabes que quisieran, o cualquier extranjero que quisiera volverse nacional, tenía que, en primer lugar, dar cuenta de una huella dactilografía. Por lo tanto, tenía que pasar por la policía y, lógicamente, entregar toda su información, tenía que entregar un certificado de antecedentes, tenía que entregar un certificado de residencia, tenía que entregar un certificado médico en donde un médico le diera constancia de que este árabe, este turco, no traía enfermedades, que no era peligroso para la nación, o que no tenía algún problema fisiológico, como por ejemplo le faltaba un brazo, le faltaba una pierna, por lo tanto, porque así no iba a producir nuevamente chilenos. Por otro lado, y esto tiene que ver técnicamente con un control mucho más directo, tiene que ver con que la persona o la familia o la persona encargada de hacer la carta de naturalización entregue todos los antecedentes de pago de impuestos aquí. ¿Sí? O sea, no solamente médico, no solamente corporal, sino es corporal en torno a la industria o en torno a su actividad productiva. Tiene que, por ejemplo, entregar un certificado de que en el directorio de quiebras, que no ha quebrado ninguna empresa. Tiene que entregarlo, por ejemplo, el pago de bienes raíces. Tiene que entregar una fotografía de tipo policial, o sea, de frente y de medio lado, y además entregar su pasaporte. ¿Sí? Y por lo tanto, técnicamente, muchos árabes no van a poder pasar y se les va a rechazar la carta de naturalización porque, por una parte, o no poseen los documentos que necesita la policía para poder verificar, y por otro lado, porque esto es técnicamente un corte censal en términos de dinero. Esto vale dinero en la época. Y un inmigrante tiene que pagar, porque tienen que pagar técnicamente cada una de las estampillas para certificar todo esto. Por lo tanto, aunque tenemos muchos registros de carta de naturalización y por ello mucha información, que también es información escrita en español, y hay todo un problema de traducibilidad, el problema es que esto lo que nos habla es técnicamente de una élite o de un grupo minoritario dentro de la inmigración. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado,
y esto es también un enorme problema en términos investigativos, tiene que ver con una discusión interna que tienen los inmigrantes árabes y que se ve reflejada en la prensa, y esto nos da luces particulares sobre cómo se están negociando las identidades, que tienen que ver particularmente que en artículos de aproximadamente los 24 periódicos que se dan entre el 12 y el 48, en torno a qué se entiende, por ejemplo, por ser árabe, o qué se entiende técnicamente por ser palestino, o libanés, o jordano, o sirio. Particularmente cuando se les pide a estos países que puedan enviar documentos que acrediten que yo nací en tal o cual pueblo para poder nacionalizarme. ¿Bien? Y por lo tanto tenemos casos en donde palestinos, sirios, libaneses envían cartas a actualmente países que técnicamente no les pueden dar la documentación. Hay un caso muy específico, particular, que se manda a la embajada de Egipto, en donde sirios y palestinos envían carta a la embajada de Egipto para que Egipto le envíe la documentación respectiva. Y Egipto lo que técnicamente plantea es que esta carta tiene una enorme confusión. Y leo, dice, aparte de este inconveniente, y como usted comprende, es absolutamente insubsanable, y me permito hacerle presente que la indicación árabe que figura en la casilla nacionalidad de los 6 formularios que usted me acompaña es impropia, por lo cual no existe la nacionalidad árabe, sino la raza árabe. Nacionalidad, en efecto, es el vínculo entre el individuo y la nación, por lo tanto, en dicho casillero, debe figurar indicación específica de Siria, palestina, libanesa, etc., la que corresponde en efecto a la de sus referidos parientes, y no la indicación genérica del árabe, que aplicaría el concepto de nacionalidad, que es totalmente impropio. Por lo expuesto y lamentando de que sea imposible acceder a sus deseos, ya que no le puedo enviar los documentos que usted me pide, le devuelvo los anexos que usted me ha pedido acompañarlo, y esto lo escribe Roberto Suárez Barros, el encargado de negocio en Chile, en Egipto, y el cónsul general de Chile en Egipto. Por lo tanto, técnicamente lo que estamos viendo en los periódicos árabes también tiene que ver con un problema de sus sociedades de origen en términos coloniales. Hay muchos libaneses que se sienten sirios, porque cuando dejaron su patria o su zona, eso territorio era sirio. O muchos palestinos que se les pide que se acerquen al consulado de Jordania y les dicen, ¿qué es Jordania? ¿Qué es Transjordania? Si yo salí de Palestina. Y por lo tanto lo que se está entrecruzando tiene que ver con una parte con la identidad de la diáspora y por otro lado con procesos imperiales y también de Estado nacional que se cruzan en la sociedad de origen. Tu pueblo ya no es parte de Siria, quizás ya es parte de Palestina, o quizás quedó al otro lado de la frontera de Jordania. O, en caso mucho más extremo, tú eras en la zona mucho más al este de Palestina y ahora en Mesopotamia, que vendría a ser Irak actualmente. Entonces, todos los periódicos nos muestran técnicamente una identidad completamente configurada, sino una negociación de una identidad en la diáspora y una identidad nacional que se está entrecruzando entre diferentes variables. Por lo tanto, ¿qué otras variables podemos encontrar en términos reales en los periódicos? Una de las variables más singular tiene que ver con que, aunque va a existir una comunidad musulmana a la par de una comunidad árabe cristiana, que son árabes musulmanes, se va lógicamente a invisibilizar. Y eso se invisibiliza incluso en los relatos. Los comentarios, las discusiones sobre la identidad árabe se basan particularmente en un requerimiento que tiene que ver con poder concretizar el primer colegio árabe. ¿Quién es un colegio árabe? Porque ven que sus hijos están perdiendo la lengua, están perdiendo las costumbres, están siendo dispersados en diferentes colegios, entonces se plantea por qué no fundar un colegio árabe.
Y los colegios árabes, técnicamente, para el discurso de la comunidad denunciado por la prensa, se van a fundar en los 50, en los 60. Pero existió un colegio más antiguo, un colegio de los 30. Pero este colegio va a quedar invisibilizado dentro del relato de la inmigración, en particular porque este va a ser el primer colegio árabe, pero va a ser fundado por la comunidad musulmana. Entonces, como los sirios, palestinos, son en su mayoría cristianos ortodoxos, esta minúscula migración o minoría de minoría dentro del gran espectro comunitario árabe chileno van a quedar invisibilizados en los periódicos y lógicamente van a quedar invisibilizados de esta negociación y por lo tanto de esta historia de la comunidad en Chile. Y por ejemplo, aquí lo vemos. Esto es una fotografía de los grupos de profesores y alumnos del Colegio Hispano-Árabe de Villa Alemana que sostiene la sociedad islámica, usando especialmente a nuestro periódico después de las tareas de escolaridad. Estos estudiantes recibían, como se llama, particularmente libros de la Universidad Al-Azhar en el Cairo, y lógicamente se les enseñaba árabe y para lo que quisieran se les enseñaba también tradiciones coránicas como recitación coránica y también árabe. Y esto queda completamente perdido dentro del relato. Otro relato que se ha perdido, por ejemplo, es la celebración del Ramadán. En Chile se ha celebrado el Ramadán desde el siglo XX. ¿Sí? Pero pareciera que solamente desde los 80 en adelante, como que, lo encontramos con musulmanes. Y los musulmanes viven en Chile desde hace más de 100 años. ¿Sí? Y como lo da prueba, lógicamente, los periódicos. ¿Ah? Otro tiene que ver con esta relación entre confesionalismo y Estado Nacional, en donde en la época lo más importante no era la religión, sino un discurso panárabe. Y por lo tanto, todas estas fiestas o conmemoraciones musulmanas, como la celebración del cumpleaños del profeta, el Ramadán y otras más, van a ser lógicamente encapsuladas o van a ser contextualizadas dentro de una lucha nacionalista, de una lucha panárabe, en particular en torno a Siria, que estaba bajo mandato francés, o en torno a Palestina, bajo el mandato británico. Por lo tanto, se logra discursivamente en esta negociación de los periódicos una doble invisibilización. ¿Ya? Una parte, el panarabismo se come, lógicamente, en los discursos periodísticos, lo que tiene que ver particularmente con la religión, tanto para el mundo católico, ortodoxo, cristiano ortodoxo, como para el mundo musulmán. Por lo tanto, por ejemplo, dice, y dio lectura a un discurso en nuestro idioma, o sea, en árabe, en el que se reiteró la honda trascendencia que para el espíritu religioso de los islámicos representa el ayuno del Ramadán, cuya tradición se ha conservado a través de las generaciones con el mismo vigor que fue establecido por el profeta. Terminó su discurso el señor Tuck, que además era presidente de la sociedad musulmana, exhortando a los presentes a una estrecha unión en defensa del ideal patriótico y nacionalista que tan fuertemente propulsa la identidad en su digna presidencia, siendo en su palabra recibida en medio de los más entusiasmos aplausos de todos. ¿Sí? Por lo tanto, el discurso religioso no era tan trascendente en la época. ¿Ya? Pero por otro lado, que también cómo se negocia la identidad. Estos son los problemas. ¿Cómo se negocia la identidad? ¿Cuáles son los clásicos? ¿Cuáles son la manera identitaria? Particularmente uno tiene que ver con un proceso en términos de lograr una conexión con el mundo europeo. ¿Sí? O sea, los árabes que llegan a Chile tienen conexión con el mundo europeo. Son personas que han sido, entre comillas, ayudadas por el mundo europeo y por lo tanto vendrían siendo un pueblo civilizado. Y esto se demuestra, por ejemplo, en todas las cartas de agradecimiento a la familia de Lorenz de Arabia, como se conoce, de los palestinos diciendo gracias por tu ayuda, gracias por ayudarnos en esta liberalización, gracias por
por ejemplo, por entrenarnos, darnos apoyo para sacarnos al Imperio Turco Otomano de encima, que eso sí es el atraso, y nosotros pudimos abrazar, lógicamente, la modernidad con el Imperio Británico. ¿Sí? Y hay cartas, muchas cartas por la muerte de Lorenzo de Arabia, desde la comunidad palestina a su familia. ¿Sí? Y eso tiene que ver con una constitución de un discurso que se está negociando. ¿Ya? Por otro lado, otro gran discurso que se levanta tiene que ver con un Oriente que no nos pertenece. ¿Sí? Nosotros somos árabes, sí, pero nosotros somos árabes cristianos. Y por lo tanto tenemos una conexión con el mundo occidental, con el mundo europeo, mucho más grande que con los árabes y particularmente con los turcos, que son musulmanes. Por lo tanto, es una reapropiación del orientalismo dentro de los mismos periódicos, en donde hay técnicamente un blanqueamiento. ¿Sí? Entonces se presenta a, por ejemplo, la dama moderna de Turquía, Estado Nuevo, y la dama turca del Imperio Turco Otomano. ¿Sí? Entonces, lógicamente, dice dama turca con el rostro cubierto, costumbre que casi ha desaparecido en Turquía. Versus la dama occidental, blanca, con, lógicamente, sin velo, con un vestido, con un corte occidental, etcétera, etcétera. Y es eso de donde la comunidad árabe a principios del siglo XX se está negociando. ¿Sí? Quiere técnicamente vincularse a esto, no se quiere vincular a esto otro. Otro ejemplo clave tiene que ver, por ejemplo, con esta visión de que nosotros no somos orientales. ¿Sí? Entonces, la mujer occidental y la mujer oriental. ¿Qué es la mujer occidental? Una mujer que profesa la libertad y el progreso, y que es una mujer, ¿cómo se llama? Oriental, una mujer esclava e ignorante. ¿Sí? Y esto lógicamente acompañado de un artículo a página completa en donde los árabes decían, nosotros por ser cristianos estamos más en la conexión de mujer occidental o de comunidad occidental más que comunidad oriental. ¿Sí? Y esto cómo se refleja, no solamente en imágenes, esto se va a reflejar lógicamente en los cuerpos de los migrantes. ¿Cómo van a ser fotografiados? ¿Sí? ¿Cómo se van a expresar su corporalidad? Que también es una vitrina para que el migrante se apropie de ella. ¿Sí? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con todos los periódicos árabes posteriores a la década de 25 en adelante que van a ingresar a la publicación de fotografías dentro de sus páginas. Y, por ejemplo, aparece la serie de los grandes hombres. ¿Sí? Entonces aparecen grandes hombres árabes de la comunidad fotografiados y, lógicamente, con un artículo por el lado de quién es, de dónde viene, de qué estudió, cuál es su aporte en la sociedad, cómo está aportando a la sociedad, es un empresario, es un intelectual, es un chileno, es un árabe, pero que quiere aportar a la sociedad chilena. ¿Sí? Entonces, lógicamente, uno puede hacer el análisis de, por ejemplo, cuál vestimenta ocupan, cuál es su corte de pelo, qué ropa, qué pose está utilizando, ¿sí? Y, lógicamente, esto se va a dar de muchas formas. Se va a dar en estas fotografías, sin artículos, solamente una fotografía con un pequeño epígrafe porque dice, señor Sabas Katán, actual presidente de la Sociedad Juventud Palestina, en cuya infatigable y activa labor se debe el amplio y efectivo resurgimiento de instituciones cuyo periodo constituye una de las funciones sociales de la Junta Directiva y el próximo domingo en el que se verificará la elección del director. ¿Sí? Aparecen grandes hombres, don Jacobo Sabat, don Salomón Yunis, por ejemplo. ¿Sí? Presentados como grandes hombres de progreso, como grandes empresarios, no como la caricatura que el Estado quiere fijar sobre el árabe mercanchile que vende técnicamente al delito, que fue parte de la inmigración en un primer momento. ¿Ya? Después, ¿cómo se llama? Aparecen los grandes hombres que han estudiado la segunda y la tercera generación de inmigrantes árabes, en donde lógicamente empieza a aparecer, por ejemplo, señor Salvador
Naprur, que fue piloto de la Fuerza de Chile. ¿Sí? O aparecen en sus publicaciones los nuevos profesionales, llámesele doctores, abogados, ingenieros, que lógicamente aparecen como esta es la imagen y esto es lo que la comunidad árabe tiene que aspirar, ¿sí? En esta negociación. Y lógicamente aparecen las dos grandes vertientes del principio del siglo XX, que es ser doctor o ser cura. ¿Sí? O sea, todas estas imágenes, este despliegue discursivo no es inocuo frente a la comunidad. Sobre todo porque apuesta a las segunda y tercera generaciones en donde, en particular, la gran mayoría no lee árabe. Por eso que las publicaciones son en español. ¿Sí? Porque si lo hiciera en árabe, quedaría remitido a una primera etapa. ¿No? Entonces aparece, lógicamente, por ejemplo, en el doctor Yazici, dice que era atendía a los servicios de medicina interna de niños, demostrando en los primeros tiempos del policlínico una abnegación sin límites. Ha sido el primer médico de nuestra colectividad y por su preparación científica y sus condiciones profesionales, con justa razón, se ha conquistado un sólido prestigio en nuestro círculo social y en el cuerpo médico en general. ¿Sí? Esto va a ser reforzado particularmente porque la literatura, la prensa, se va a enmarcar en la literatura de magia, en la literatura de iluminación. Y por lo tanto, los periódicos dentro de los diferentes países latinoamericanos están circulando. ¿Sí? En Chile se están leyendo los periódicos que se publican en Brasil, en Argentina, por ejemplo, en México. Y por lo tanto se va reforzando ciertos discursos. O sea, dicen, miren a nuestros hermanos palestinos en Brasil, ¿sí? Miren nuestros hermanos palestinos en Argentina, miren nuestros hermanos palestinos o sirios en México. ¿Qué son? Son jueces de la República o son grandes hombres de negocio. ¿Sí? Y eso refuerza un imaginario de una comunidad y de ciertos patrones de conducta. ¿Ya? Y lógicamente esto no va a quedar suscrito a los grandes hombres, también se va a levantar todo un discurso sobre qué es ser mujer y qué es ser mujer dentro de la colectividad y cuál es su rol. Y su rol va a estar suscrito a la maternidad. ¿Sí? A una madre abnegada, a una madre árabe, a una madre en términos de que va a dar todo el bagaje cultural, los valores, la ética árabe que tiene que traspasar a los niños. ¿Sí? Pero también en esta negociación de identidad va a aparecer, y tiene que aparecer en esta lógica occidental, que tiene que aparecer la mujer que no tiene. Estas son mujeres técnicamente segunda generación de árabes. Si usted ve la fotografía, es Armista Caras en la época. ¿Sí? Su vestimenta, cómo posan, no están mirando a la cámara, saben cuál es su mejor ángulo, ¿sí? Sobre todo a sacarle el mejor provecho a una fotografía en blanco y negro. ¿Ya? Y lógicamente se le menciona, por ejemplo, como la señorita que está a este lado, que dice: el 23 del pasado mes de abril ha contraído matrimonio con el estimado compatriota don Antonio Yajic. En esta capital, la bendición nupcial se verificó en la parroquia de San Brano y se vio bastante concurrencia por las numerosas relaciones que los jóvenes contrayentes a quienes le deseamos felicidad en su nuevo hogar. ¿Sí? Y se van a empezar a fotografiar las mujeres, ¿sí? En su rol de buenas esposas, ¿sí? No, y lógicamente en su rol también social. ¿Ya? Y lógicamente no solamente esto va a quedar suscrito a Santiago, sino que esto se va a expandir a todas las personas. ¿Sí? Por ejemplo, la señorita Yada es de Talca, por ejemplo. ¿Sí? Aguaguata, Santiago. ¿Sí?
Y no van a, si ustedes pudieran ver la cantidad de inconmensurables fotografías, no van a encontrar, por ejemplo, una mujer árabe de la comunidad vestida con ropa árabe. Más allá de una festividad específica, ¿sí? Como el Día de la Independencia, donde aparecen bailando dabke, por ejemplo. Pero el resto del año, solamente gala, ¿sí? Pero también hay una apuesta también por la materialidad, hay una apuesta por la ropa. ¿Sí? ¿Qué ropa ocupan? ¿Sí? O por ejemplo la señorita Juanita I, reina primavera de Puente Alto, árabe. ¿Sí? Juanita saca Saúl. ¿Sí? Y lógicamente la constitución o la reconstitución de lo que tiene que ver con esta idea de Jamule dentro del espacio diaspórico. Esta gran familia que son técnicamente, son diferentes apellidos, pero son una pura comunidad, son una pura familia, ¿no? Y con, de nuevo, largos trajes, muy formales, muy bien arreglados, en fiestas lujosas, en donde lógicamente se está demostrando un poder adquisitivo, tanto para la comunidad como para los que no son de la comunidad, pero también un discurso en torno a que hay que aspirar a normas de comportamiento, casi como un manual de gubernamentalidad para los migrantes. Por ejemplo, el grupo de asistentes del matrimonio Joaquín Petún, a que le da una calurosa bienvenida. Y de eso va a pasar a la participación femenina, ¿sí? Participación femenina que queda restringida al ámbito de la ayuda social, ¿ya? Tratando de homologar a la élite chilena, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, el director de la Sociedad Juventud Femenina, Siria, ¿no? Mujeres con pieles, mujeres con joyas, mujeres que están demostrando en la fotografía todo un poder adquisitivo particular. Por ejemplo, esto es la fiesta por el cumpleaños de la señorita Olga Saror. ¿Sí? Aquí hay todo un despliegue discursivo en esta fotografía, ¿sí? Que se está negociando con toda la comunidad, ¿sí? Incluso cómo se utiliza el lenguaje mismo. El pie de página de esta fotografía es grupo de señoritas en el tea room, ¿sí? En la sala de té, ¿sí? The God and Chains, durante la manifestación en honor a la señorita María Nazar, en ocasión del enlace con el señor Víctor Lamartine. ¿Sí? Es un familia, técnicamente, son las alturas. Pero este es el despliegue, son pieles, de hecho no se alcanza a ver, pero esa señorita tiene un pie. ¿Sí? Y lógicamente no podían faltar las grandes organizaciones de hombres masculinos, ¿sí? Formales, rígidos, serios, con bigote, bien formados, ¿sí? Y lógicamente haciendo gala de un tipo de discurso particular, como por ejemplo en los banquetes ofrecidos a la comunidad, a la colectividad misma. ¿Sí? Y esto va a impactar técnicamente en lo que va a ser el imaginario de la misma comunidad. Un ejemplo, pero este es Club de Árabes, pero de Viña del Mar, lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Sí? Y por otro lado, para concluir, uno de los grandes apuestas que tiene que ver con la consolidación de la clase media. ¿Cuál es la consolidación de la clase media? El ocio. ¿Sí? El poder tener tiempo libre, el poder ser dueño de capitales, en tanto que no tienes que trabajar 24 horas al día, todo el día de la semana, y te puedes tomar vacaciones. ¿Y esto cómo va a ser demostrado? En la salida de veraneo a las playas. 1930. ¿Sí? 40 años después de la llegada de la inmigración árabe, ya tenemos un discurso técnicamente burgués en términos de consolidación de la clase media ascendente. ¿Sí? Veraneo en Constitución. Alegría e interesante grupo de familias que pasaba la temporada de vacaciones en el balneario de Constitución, por el fin de semana.
Y aquí los vemos durante un agradable paseo de campo hecho en el fondo de don Antonio Jerez, ¿ya? A su expresa invitación, en el cual el asistente guardaría un grato recuerdo. Paseo a caballo, pues. ¿Sí? Tiempo de ocio. ¿Ya? ¿Fotografía de quién? De los jóvenes: Roberto Nazar, Olga Saror, Juan Yunis, Sara Salamé, Narciso Ilmas, Dakud, Jalabi, Saleh, Yunis, Tuma. ¿Sí? Y empiezan a repetirse los apellidos. ¿Ya? Empieza a aparecer el traje de baño. ¿Ya? Nuestro fotógrafo sorprendió. Lo sorprendió sobreordenado. ¿Ya? A este interesante grupo de veraneantes en este hermoso balneario. O por ejemplo, estos jóvenes de nuestra colonia que disfrutaron espléndidas vacaciones en Cartagena. Cartagena, 1930. Es el hito. ¿Sí? Entonces, lo que se buscó técnicamente, y esto como conclusión, lo que se buscó en la investigación de Magíster es, por una parte, no comprender que los periódicos sean transparentes, sino que hay una negociación. ¿Y cuáles son los discursos que mueven? ¿Cuáles son los discursos que subsisten? ¿Cuáles son los discursos que toman más relevancia en términos de cantidad de páginas? Por ejemplo, cómo la política nacional, que empieza, que hay columnas sobre la política nacional hasta 1925, desaparece. Desaparece la política nacional de los periódicos árabes. Y es reemplazada por una política internacional, particularmente colonial, sobre su sociedad de origen. ¿Sí? Entonces, pareciera de que los árabes no tienen una pura voz política nacional, aunque portada completa celebrando la elección de Alessandre, de Bañe, y lógicamente como que toda la colectividad es constitucionalista y por lo tanto apoya a cada uno de los presidentes sin importar quién sea. Y por otro lado, cómo negociar con la comunidad interna, en términos de decir qué es lo que nosotros esperamos de los hombres, de lo masculino, y la creación de una masculinidad en la diáspora, de la creación de una feminidad particular hacia la comunidad. ¿Sí? Y cuáles son los roles, cuáles son los comportamientos, cuáles son las prácticas o la disciplina corporal que tienen que tener estos migrantes dentro de la sociedad chilena para integrarse y para, lógicamente, ser aceptados como occidentales, para ser aceptados como blancos y para ser aceptados como un enorme aporte a la comunidad chilena en particular y, lógicamente, latinoamericana. Eso es técnicamente la investigación a grandes rasgos y la reflexión. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por la tremenda presentación. Y ahora vamos a invitar a nuestro segundo polemicista en un momento más. Después de la pausa. Hay una pequeña pausa. Por mientras les comentamos que este conversatorio se está llevando a cabo a través de un streaming de la página de la Chile. Así que les tenemos la siguiente novedad. Al final de la presentación del segundo polemicista, vamos a tener una ronda de preguntas tanto para los asistentes presencialmente en la Universidad Diego Portales, como también para aquellos que quieran comentar o preguntar desde Facebook. Pueden hacerlo a través de la página del evento o bien desde el afiche que está colgado en la parte principal de la página de la Chile. En cualquiera de los dos medios pueden formularnos preguntas que las voy retomando, recogiendo, y yo las voy presentando a los ponenciistas. Bueno,